Muy buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos a hacer castillos de fracciones, aumentando poco a poco la dificultad, para al final saber calcular cualquier castillo de fracciones. Así que, sin más que decir, empezamos. En matemáticas llamamos castillo de fracciones a lo que te estamos señalando. Un castillo es una fracción de fracciones y puede parecer muy difícil al principio, pero en realidad es muy sencillo, ya que solo tenemos que recordar que la línea que dibujamos en la fracción representa una división. Así que el castillo que te habíamos mostrado es en realidad hacer 3/5 entre 8/9. Veamos cómo hacerlo cuando en el castillo de fracciones hay varias operaciones. Usando lo anterior, vemos que el castillo de fracciones es lo mismo que la operación combinada que hemos escrito. Y por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis. Estos paréntesis coinciden en el numerador y en el denominador del castillo de fracciones. Por lo tanto, los pasos para hacer un castillo de fracciones son: hacemos todas las operaciones del numerador y del denominador, aplicando la jerarquía de operaciones. Cuando tengamos una fracción en el numerador y en el denominador, dividimos dichas fracciones. Ahora veamos cómo aplicar estos pasos. Por jerarquía de operaciones, sabemos que las operaciones que tenemos que hacer son 2/3 más 3 y 1/4 por 2/3. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/3 más 3. El común denominador de 3 y 1 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 2/3 más 3 es 11/3. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/4 por 2/3. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea. Y consiste en multiplicar el primer numerador por el segundo numerador y escribirlo en el numerador, y el primer denominador por el segundo denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan 2/12. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1/6. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 11/3 entre 1/6. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 66/3. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 22. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones.
Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador, por lo que las operaciones que tenemos que hacer son 3/4 menos 1/2 y 2/3 menos 1/3 más 1. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 3/4 menos 1/2. El común denominador de 4 y 2 es 4, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 4 entre 4 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 4 entre 2 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3/4 menos 1/2 es 1/4. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2/3 menos 1/3 más 1. El común denominador de 3 y 1 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 2/3 menos 1/3 más 1 es 4/3. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 1/4 entre 4/3. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y el resultado lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 3/16. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos ahora el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Y aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que hacer son 2/5 menos 1/3 y 2/3 menos 1/5. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/5 menos 1/3. El común denominador de 5 y 3 es 15, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2/5 menos 1/3 es 1/15. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2/3 menos 1/5. El común denominador de 3 y 5 es 15,
por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios menos 1 quinto es 7 quinceavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 2 por 1 quinceavo y menos 3 por 7 quinceavos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2 por 1 quinceavo. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que da 2 quinceavos. Esta fracción es irreducible, así que es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 3 por 7 quinceavos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que da menos 21 quinceavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 7 quintos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 2 quinceavos entre menos 7 quintos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que la división da menos 10 105avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que si dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 2 21avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones que tenemos que realizar son 3 quintos por 15 sextos, 2 séptimos por 14 sextos y 1 tercio entre 4 sextos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 3 quintos por 15 sextos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el primer numerador por el segundo numerador y el resultado escribirlo en el numerador, y multiplicar el primer denominador por el segundo denominador y el resultado escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones,
vemos que nos dan 45 treintavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 15 décimos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que si dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 3 medios. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2 séptimos por 14 sextos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y el resultado escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan 28/42. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 14/21. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 7 al estar en la tabla del 7. Por lo que, si dividimos entre 7 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 2 tercios. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1 tercio entre 4 sextos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que la división da 6/12. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 3 sextos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1 medio. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 3 medios menos 2 tercios y 1 medio más 3 medios menos 4 sextos. Como siempre, las escribimos aparte y las realizamos. Hagamos 3 medios menos 2 tercios. El común denominador de 2 y 3 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 6 entre 3 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3 medios menos 2 tercios es 5 sextos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1 medio más 3 medios menos 4 sextos. El común denominador de 2 y 6 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 6 entre 6 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 1 medio más 3 medios menos 4 sextos es 8 sextos.
Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 4/3. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una sola fracción en el numerador y en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 5/6 entre 4/3. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y el resultado lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 15/24. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 5/8. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que estas operaciones son 2/14 entre 3/21, 2/5 entre -4/5, 2/7 por 14/3 y -2 por 2/7. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/14 entre 3/21. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 42/42. Es decir, esta fracción es 1, que es irreducible y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2/5 entre -4/5. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da -10/20. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 10 al terminar en 0. Por lo que si dividimos entre 10 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1/2. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Al escribirlo en el castillo de fracciones tenemos un más y un menos seguidos, por lo que, aplicando la regla de los signos, escribimos directamente -1/2. Hagamos 2/7 por 14/3. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan 28/21. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 7, al estar en la tabla del 7.
por lo que si dividimos entre 7 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 4 tercios. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 2 por 2 séptimos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan menos 4 séptimos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 1 menos 1 medio menos 4 tercios y menos 4 séptimos más 1 menos 3 catorceavos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 1 menos 1 medio menos 4 tercios. El común denominador de 1, 2 y 3 es 6, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 1 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 6 entre 3 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1 menos 1 medio menos 4 tercios es menos 5 sextos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 4 séptimos más 1 menos 3 catorceavos. El común denominador de 7, 1 y 14 es 14, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 14 entre 6 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era menos 4. 14 entre 1 es 14, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 14 entre 14 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que menos 4 séptimos más 1 menos 3 catorceavos es 3 catorceavos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer menos 5 sextos entre 3 catorceavos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y esto lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo denominador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que la división da menos 70 18avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 35 novenos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las primeras son 2 tercios más 4 quintos, 7 tercios menos 5 medios y 4 medios menos 3 cuartos.
Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2 tercios más 4 quintos. El común denominador de 3 y 5 es 15, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios más 4 quintos es 22 quinceavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en la operación combinada. Hagamos 7 tercios menos 5 medios. El común denominador de 3 y 2 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 3 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 7 tercios menos 5 medios es menos un sexto. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 4 medios menos 3 cuartos. El común denominador de 2 y 4 es 4, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 4 entre 2 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 4 entre 4 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 4 medios menos 3 cuartos es 5 cuartos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 22 quinceavos por menos un sexto y 2 tercios menos 5 cuartos menos 5 cuartos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 22 quinceavos por menos un sexto. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí, que es lo que llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que dan menos 22 noventavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 11 45avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2 tercios menos 5 cuartos menos 5 cuartos. El común denominador de 3 y 4 es 12, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 12 entre 3 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 12 entre 4 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 12 entre 4 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios menos 5 cuartos menos 5 cuartos es menos 22 doceavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 11 sextos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador,
transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer menos 11/45 entre menos 11 sextos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y el resultado lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 66/495. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 22/165. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 11. Por lo que, si dividimos entre 11 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 2/15. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las primeras en realizar son 2/5 por 25/8 y 1/3 entre 2. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/5 por 25/8. Al ser una multiplicación, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos 50/40. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 10, ya que ambos números terminan en 0. Por lo que, si dividimos entre 10 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 5/4. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/3 entre 2. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 1/6. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 2 más 5/4 y menos 2/5 más 1/6. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2 más 5/4. El común denominador de 1 y 4 es 4, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 4 entre 1 es 4, por lo que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 4 entre 4 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 2 más 5/4 es 13/4. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 2/5 más 1/6. El común denominador de 5 y 6 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones.
Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 5 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era menos 2. 30 entre 6 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que menos 5 quintos más un sexto es menos 7 treintaavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 1/3 entre 13 cuartos y menos 7 treintaavos por 25 octavos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 1/3 entre 13 cuartos. Al ser una división, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 4 39avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos menos 7 treintaavos por 25 octavos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos que da menos 175 240avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que si dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 35 48avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 4 treintaavos entre menos 35 48avos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y esto lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da menos 192 1365avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y el denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 64 455avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que las operaciones a realizar son 2 menos 2/3 más 1/5 y 1/5 entre 2/5. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2 menos 2/3 más 1/5. El común denominador de 1, 3 y 5 es 15, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 1 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2.
15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 2 menos 2 tercios más 1 quinto es 23 quinceavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1 quinto entre 2 quintos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 5 décimos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que, si dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1 medio. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 2 tercios por 23 quinceavos y 2 tercios más 1 medio. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2 tercios por 23 quinceavos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos que da 46 45avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2 tercios más 1 medio. El común denominador de 3 y 2 es 6, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 6 entre 3 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 6 entre 2 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios más 1 medio es 7 sextos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 46 45avos entre 2 quintos y 2 tercios entre 2. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 46 45avos entre 2 quintos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 230 noventaavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 10 al terminar ambos en 0. Por lo que, si dividimos entre 10 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente son 23 novenos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2 tercios entre 2. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 2 sextos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por lo que, si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1 tercio. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son
4 tercios menos 23 novenos menos un quinto y 4 tercios menos un tercio menos 7 sextos menos un quinto. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 4 tercios menos 23 novenos menos un quinto. El común denominador de 3, 9 y 5 es 45, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 45 entre 3 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 45 entre 9 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 23. 45 entre 5 es 9, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 4 tercios menos 23 novenos menos un quinto es menos 64 45avos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 4 tercios menos un tercio menos 7 sextos menos un quinto. El común denominador de 3, 6 y 5 es 30, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 3 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 30 entre 3 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 30 entre 6 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 7. 30 entre 5 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 4 tercios menos un tercio menos 7 sextos menos un quinto es menos 11 30avos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer menos 64 45avos entre menos 11 30avos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y esto lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 1920 495avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 640 165avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que, si dividimos entre 5 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 128 33avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, las operaciones a realizar son 7 novenos entre 12 quinceavos, 1 tercio por 9 doceavos y 1 cuarto elevado al cuadrado. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 7 novenos entre 12 quinceavos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 105 108avos.
Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 35/36. Hagamos 1/3 por 9/12. Al ser una multiplicación, sabemos que tenemos que multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos 9/36. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 3/12. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que si dividimos entre 3 al numerador y el denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 1/4. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/4 al cuadrado. Como sabemos, una potencia es multiplicar la base por sí misma tantas veces como nos diga el exponente. En este caso, la base es 1/4 y el exponente 2, por lo que tenemos que hacer 1/4 por 1/4. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en línea, es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador, y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos 1/16. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 3/8 menos 36/35 y 1/4 menos 1/8 más 1/16. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 3/8 menos 35/36. El común denominador de 8 y 36 es 72. Por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 72 entre 8 es 9, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 72 entre 36 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 35. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 3/8 menos 35/36 es menos 43/72. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/4 menos 1/8 más 1/16. El común denominador de 4, 8 y 16 es 16, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 16 entre 4 es 4, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 16 entre 8 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 16 entre 16 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 1/4 menos 1/8 más 1/16 es 3/16. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer menos 43/72 entre 3/16. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y esto lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da
menos 688 216avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 344 108avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador vuelven a ser pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 172 54avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador vuelven a ser pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 86 27avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como siempre, sabemos que lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que estas son menos 5 más 1 y 1/5 entre 2/3. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos menos 5 más 1. Como estos números tienen distintos signos, restamos sus valores absolutos y mantenemos el signo del mayor, por lo que menos 5 más 1 es menos 4, que es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/5 entre 2/3. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz, es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador, y esto lo escribimos en el numerador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 3 décimos. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 2/3 más menos 4 más 1/5 y 4 más 3 décimos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/3 más menos 4 más 1/5. Como habrás notado, hemos dicho dos signos seguidos, por lo que, aplicando la regla de los signos, vemos que la operación que tenemos que hacer es 2/3 menos 4 más 1/5. El común denominador de 3, 1 y 5 es 15, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 15 entre 3 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 15 entre 1 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 15 entre 5 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 2/3 menos 4 más 1/5 es menos 47 quinceavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 4 más 3 décimos. El común denominador de 1 y 10 es 10, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 10 entre 1 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 10 entre 10 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 4 más 3 décimos es 43 décimos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son menos 47 quinceavos entre 2/3 y 43 décimos por 1/3.
Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos menos 47 quinceavos entre 2 tercios. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da menos 141 treintavo. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 47 décimos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 43 décimos por 1 tercio. Al ser una multiplicación, sabemos que tenemos que multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y el resultado lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos 43 treintavos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son menos 47 décimos más 1 tercio y 2 tercios menos 43 treintavos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos menos 47 décimos más 1 tercio. El común denominador de 10 y 3 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 10 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era menos 47. 30 entre 3 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que menos 47 décimos más 1 tercio es menos 131 treintavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2 tercios menos 43 treintavos. El común denominador de 3 y 30 es 30, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 3 es 10, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. 30 entre 30 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 43. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 2 tercios menos 43 treintavos es menos 23 treintavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer menos 131 treintavos entre menos 23 treintavos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 3.930 690avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 10 al terminar ambos números en 0. Por lo que, si dividimos entre 10 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 393 69avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 131 23avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción reducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones.
Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que la operación que tenemos que hacer es 2 entre 7 quintos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 2 entre 7 quintos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 10 séptimos. Esta fracción no se puede simplificar, ya que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación que tenemos que realizar es 12 séptimos menos 10 séptimos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 12 séptimos menos 10 séptimos. Esta resta es muy fácil de realizar, ya que los denominadores son iguales, por lo que tenemos que restar los numeradores, obteniendo que 12 séptimos menos 10 séptimos es 2 séptimos, que es lo que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 6 séptimos por 2 tercios y 2 séptimos al cuadrado. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 6 séptimos por 2 tercios. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos 12/21. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y el denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 4 séptimos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 2 séptimos al cuadrado. Como sabemos, una potencia es multiplicar la base por sí misma tantas veces como nos diga el exponente. En este caso, la base es 2 séptimos y el exponente 2, por lo que tenemos que hacer 2 séptimos por 2 séptimos. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos 4/49. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 4 séptimos más 4/49 y 8 quintos menos 3 medios más 4 quinceavos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 4 séptimos más 4/49. El común denominador de 7 y 49 es 49, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 49 entre 7 es 7, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 49 entre 49 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 4 séptimos más 4/49 es 32/49. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 8 quintos menos 3 medios más 4 quinceavos. El común denominador de 5, 2 y 15 es 30, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 30 entre 5 es 6, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 8. 30 entre 2 es 15, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3.
30 entre 15 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos y restamos los numeradores, obtenemos que 8 quintos menos 3 medios más 4 quinceavos es 11 treintaavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer 32 49avos entre 11 treintaavos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 960 539avos. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Este castillo de fracciones es un poco especial, ya que es un castillo de fracciones. Por esta razón, la jerarquía de operaciones la tenemos que aplicar con mucho cuidado, y es más fácil ver cómo aplicarla en la derecha. Por tanto, por jerarquía de operaciones, vemos que la primera operación a realizar es 1 más 1 medio, que coincide con el denominador del último castillo de fracciones. Esto último será lo que usemos en los próximos castillos de fracciones. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 1 más 1 medio. El común denominador de 1 y 2 es 2, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 2 entre 1 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 2 entre 2 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 1 más 1 medio es 3 medios. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 1 entre 3 medios. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 1 entre 3 medios. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 2 tercios. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 1 más 2 tercios. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 1 más 2 tercios. El común denominador de 1 y 3 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 1 más 2 tercios es 5 tercios. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 1 entre 5 tercios. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 1 entre 5 tercios. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz.
Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y el resultado lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 3/5. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Ahora ya solo tenemos que hacer 1 más 3/5. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. El común denominador de 1 y 5 es 5, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 5 entre 1 es 5, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 5 entre 5 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 1 más 3/5 es 8/5. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como vimos en el ejemplo anterior, por jerarquía de operaciones, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es el denominador del último castillo de fracciones, es decir, 3 más 2/3. Como siempre, escribimos la operación aparte y la realizamos. Hagamos 3 más 2/3. El común denominador de 1 y 3 es 3, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 3 entre 1 es 3, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 3 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 2. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 3 más 2/3 es 11/3. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 2 entre 11/3. Como siempre, escribimos la operación aparte y la realizamos. Hagamos 2 entre 11/3. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que la división da 6/11. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 3 más 6/11. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 3 más 6/11. El común denominador de 1 y 11 es 11, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 11 entre 1 es 11, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 11 entre 3 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 6. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 3 más 6/11 es 39/11. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 2 entre 39/11. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 2 entre 39/11. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 22/39.
Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Ahora ya solo tenemos que hacer 3 más 22 39avos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. El común denominador de 1 y 39 es 39, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 39 entre 1 es 39, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 39 entre 39 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 22. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 3 más 22 39avos es 139 39avos. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como vimos en ejemplos anteriores, por jerarquía de operaciones, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es el denominador del último castillo de fracciones, es decir, 5 más 6 séptimos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 5 más 6 séptimos. El común denominador de 1 y 7 es 7, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 7 entre 1 es 7, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 7 entre 7 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 6. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 5 más 6 séptimos es 41 séptimos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 4 entre 41 séptimos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 4 entre 41 séptimos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz, es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 28 41avos. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 3 más 28 41avos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 3 más 28 41avos. El común denominador de 1 y 41 es 41. Por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 41 entre 1 es 41, por lo que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. 41 entre 41 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 28. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 3 más 28 41avos es 151 41avos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es 2 entre 151 41avos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 2 entre 151 41avos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 82 151avos.
Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Ahora ya solo tenemos que hacer 1 más 82 151avos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. El común denominador de 1 y 151 es 151, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 151 entre 1 es 151, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 151 entre 151 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que es 82. Si hacemos estas multiplicaciones y sumamos los numeradores, obtenemos que 1 más 82 151avos es 233 151avos. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Hagamos el siguiente castillo de fracciones, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer son las operaciones del numerador y del denominador. Aplicando la jerarquía de operaciones, vemos que la operación que tenemos que hacer es 1/7 menos 1/2. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos 1/7 menos 1/2. El común denominador de 2 y 7 es 14, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 14 entre 7 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 14 entre 2 es 7, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1/7 menos 1/2 es menos 5/14avos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es menos 5/14avos por 2/3. Siempre escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos menos 5/14avos por 2/3. Al ser una multiplicación, sabemos que tenemos que multiplicar en línea. Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos que da menos 10/42avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que si dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es menos 5/21avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que la siguiente operación a realizar es menos 5/21avos más 1/3. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Hagamos menos 5/21avos más 1/3. El común denominador de 21 y 3 es 21, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 21 entre 21 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era menos 5. 21 entre 3 es 7, por lo que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que menos 5/21avos más 1/3 es 2/21avos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 2/21avos por 2/5 y 1/3 entre 2/15avos. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 2/21avos por 2/5. Al ser una multiplicación, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en línea.
Es decir, multiplicamos el numerador por el numerador y lo escribimos en el numerador. Y multiplicamos el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, obtenemos 4 105avos. Esta fracción no se puede simplificar, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/3 entre 2 quinceavos. Al ser una división, sabemos que lo que tenemos que hacer es multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 15 sextos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 3. Por lo que, si dividimos entre 3 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 5 medios. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es la que escribimos en el castillo de fracciones. Por jerarquía de operaciones, vemos que las siguientes operaciones a realizar son 4 105avos menos 3 y 1/7 menos 5 medios menos 3. Como siempre, escribimos estas operaciones aparte y las realizamos. Hagamos 4 105avos menos 3. El común denominador de 105 y 1 es 105, por lo que escribimos este denominador en ambas fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 105 entre 105 es 1, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 4. 105 entre 1 es 105, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 4 105avos menos 3 es menos 311 105avos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Hagamos 1/7 menos 5 medios menos 3. El común denominador de 7, 2 y 1 es 14, por lo que escribimos este denominador en todas las fracciones. Veamos ahora por qué número tenemos que multiplicar a cada numerador. 14 entre 7 es 2, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 1. 14 entre 2 es 7, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 5. 14 entre 1 es 14, que es el número que multiplica el anterior numerador, que era 3. Si hacemos estas multiplicaciones y restamos los numeradores, obtenemos que 1/7 menos 5 medios menos 3 es menos 75 catorceavos. Esta fracción es irreducible, así que es la que escribimos en el castillo de fracciones. Como ahora ya solo tenemos una fracción en el numerador y otra en el denominador, transformamos el castillo de fracciones en una división. Es decir, tenemos que hacer menos 311 105avos entre menos 75 catorceavos. Como siempre, escribimos esta operación aparte y la realizamos. Al ser una división, sabemos que tenemos que multiplicar en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 4.354 7.875avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son divisibles por 7. Por lo que, si dividimos entre 7 al numerador y al denominador, obtenemos que su fracción equivalente es 622.125avos. Esta fracción no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y es el resultado de todo el castillo de fracciones. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con todos estos ejemplos, seguro que ya sabes hacer todos los castillos de fracciones del examen. Así que en los próximos vídeos aprenderemos a resolver problemas de fracciones, aumentando poco a poco el nivel de dificultad. Así que si te interesa, haz clic en el siguiente vídeo. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!